Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes de su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, programa que se transmite de 5 a 6 por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto, los días lunes, miércoles y viernes. Y por aquellos que no pueden vernos a esta hora, pues pueden vernos en tanda diferida, o sea, de 2 a 3 de la mañana. Así es que muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares con su programa Tiempo de Renovación. Hoy es lunes 14 de octubre del año 2019. Faltan 78 días para que llegue el año 2020. Un día como hoy, en estos hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, en el año 1946 un incendio destruye en casi su totalidad la ciudad de Samaná. En 1963, el despuesto presidente de la República, profesor Juan Bosch, pide desde Puerto Rico a los organismos internacionales y a los dominicanos que se reconozca al gobierno encabezado por el presidente del Senado, Juan Casanovas Garrido. En 1971, el general Ney Rafael Nivar Seijas es nombrado jefe de la policía, disponiendo el apresamiento de los integrantes del grupo parapolicial, la Banda Colorá, creado durante la gestión de su predecesor, el general Enrique Pérez y Pérez. Esa Banda Colorá era una parapolicía que se dedicaban a perseguir, a golpear y a hacer toda clase de diablura contra todo aquel que tenía una posición completamente o mediana o como fuese contra del gobierno en ese momento, que era el doctor Joaquín Balaguer. En 2012, tras varios años de demandarlo, el Consejo Nacional de Educación aprueba el presupuesto de 2013 del Ministerio de Educación por un monto de 99.648 millones, equivalente al 4% del Producto Interno Bruto del país. En 2014, el libro de los récords Guinness coloca a la República Dominicana el país más peligroso para circular por carretera. En 1503 nace el matemático y astrólogo Nostradamus, que predijo muchas cosas que muy pocas o ninguna se han dado. En 1964, el primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, es destituido por el Comité Central del Partido Comunista, lo que fue atribuido a la retirada de Cuba de los misiles instalados en esa isla. Y con este último hecho damos por terminada lo que es los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia. Señores, y necesariamente tenemos que seguir conversando sobre lo que ha dejado la celebración de las primarias abiertas del PLD y abiertas con padrón de la Junta del Partido de la Liberación Dominicana y con el padrón cerrado del PRM, ya que esas primarias han traído un grande contento, exactamente nada más que en la persona del expresidente doctor Leonel Fernández, quien no solamente no ha reconocido al vencedor de esas elecciones, o sea, al señor Gonzalo Castillo, sino que ha manifestado, llevó al tribunal electoral, el cual falló en contra de los pedimientos de él, que era de que no fuese proclamado. Pero ocurre
que eso no ocurrió así. Después de eso, Leonel Fernández se ha dedicado a decir, señalar los lugares que, como de acuerdo a él, fueron, según Fernández, hubieron 3 lugares de donde habían manipulado votos de la primaria. Uno operó en la autopista del Coral, interceptando 2 y adulterando la información enviada a la Junta Central Electoral. El segundo fue activado en el Abraham Lincoln, cerca del Amado Soler. Recuérdense que ahí es donde tenía o tiene el señor Gonzalo Castillo, las oficinas de una de las empresas de Gonzalo Castillo. Pasan, por cierto, entonces, según el doctor Leonel Fernández, el fraude se inició con un fuego simulado, el cual utilizado para tener una excusa para entrar y obtener las llaves seritográficas de validación de interconexión de los equipos de votación. Bueno, realmente dice que para obtener las llaves de ahí y sacarla de ese lugar, de manera que fue una situación de obtener muchas llaves o una llave para fines de sacarle copia o algo así por el estilo. De todas maneras, esa investigación es una investigación profunda, porque determinar que esa fecha se introdujeron ahí con ese fin de sacar esa llave, las llaves seritográficas, de validación de interconexión de los equipos de votación. Bueno, entonces la situación fue realmente muy fuerte. Dice el doctor Leonel Fernández que el fin era alterar los resultados. El segundo plan era vulnerar las urnas por si se hacía el conteo manual. Pero ¿qué ocurre? Que se hizo el conteo manual. Y el conteo manual dio como resultado una similitud entre los votos emitidos en el conteo automatizado y el conteo manual. Y no se hizo el 20%, sino se hizo el 100%. Entonces, en verdad, además, ¿qué eran ahora? ¿Qué fueron las urnas? Las urnas fueron en este caso, para poder vulnerar las urnas. En verdad, el conteo que estaba automatizado, se supone que es el conteo, que están en los pequeños pedacitos de papel que se le daba a uno y se introducían en las urnas. Entonces, si se hizo el conteo 100%, lo más normal es que ese conteo lograra, y así se manifestó, tener una misma, coincidieran. Dentro de lo que el doctor Leonel Fernández dice es que irá a Estados Unidos, a la Unión Europea y a la OEA también. Bueno, realmente lo que ha ocurrido aquí son unas elecciones primarias que antes de ahora, la dirigía internamente una comisión, por ejemplo en el PLD, la dirigía una Comisión Nacional Electoral. Y esa Comisión Nacional Electoral, los votos los contaban los propios PLDistas en las diferentes mesas. Y la Junta le prestaba las valijas. Lo contaban, lo enviaban los remitían al partido y todo era, y así fue que
en la primaria en que participó Leonel Fernández y Danilo Medina. Fue así que se contaron los votos. Se contaron los votos de esa manera. También se hizo un plebiscito interno en el PLD y se contaron los votos y así fue que se hizo. Hubo protesta y hubo de todo y no se pudo absolutamente hacer nada porque eso fue lo que ocurrió. Contaban los votos. Inclusive los conteos que se hacían eran manuales. Y quienes dirigían la mesa de votación, que lo dirigían, eran los presidentes de los comités intermedios. Entonces, al otro día había forcejeo y se decían muchísimas cosas, pero en verdad no estaba revestido de ningún tipo de legalidad. De legalidad sí, porque estaba autorizado por los estatutos del partido, que fuera el partido que lo hiciera, a escoger su propio candidato. No había ningún tipo de observación externa. Quienes decidían el conteo, si alguien tenía un reclamo, lo llevaba también a la Comisión Nacional Electoral y esta determinaba si tenía prueba o no. Muchas veces, aún con prueba, la situación se daba así. Y en ese proceso, el PLD eligió todas las veces necesarias al doctor Leonel Fernández. No había ningún tipo de seguridad para que si podía haber fraude o no había fraude. No, ahí y sí que hubieron situaciones muy difíciles. Yo conozco personas que consiguieron tener más votos que otros, pero no estaban alineadas dentro de uno de los grupos que asistían en el PLD. Entonces, Leonel fue electo así, candidato a la presidencia. No una vez, no. Todas las veces que fue candidato a la presidencia, fue electo internamente de esa manera. Entonces, en verdad, a los que participaron en ese tipo de elecciones internas, en que la mesa la constituían los mismos miembros del partido, eran los que contaban los votos, era lo que decían y una comisión electoral del partido era quien determinaba si había ganado o no había ganado. No estaba nada seguro, ahí no había absolutamente nada. En verdad, si se ve retroactivo, la situación era algo para determinar quién ganaba, lo terminaba uno del grupo más fuerte que había ahí, ese ganaba las internas. Ahora, al pasar estas internas, de acuerdo a la ley de partidos y agrupaciones políticas, a ser dirigida por la Junta Central Electoral, ya se inicia un proceso con actores externos, o sea, con jueces externos. Ya no es el propio partido el que elige, el que cuenta los votos, que determina quién ganó, quién perdió, etcétera, etcétera, sin tener absolutamente muchas veces la suficiente credibilidad. Entonces, así fue Leonel electo internamente y fue válido. Entonces, se supone que ahora estas elecciones, estas elecciones realmente fueron dirigidas, como hemos dicho, por la Junta Central Electoral. Y la Junta Central Electoral no tenía candidato dentro del PLD. Pero no eso que no tenía candidato, sino es que es un organismo revestido de toda la autoridad necesaria para dirigir los procesos. Esa dirección de ese proceso no solamente
la dirección del proceso, sino que también se le facilitó a los candidatos tener delegados en la mesa electorales. Entonces, el hecho de que entonces cada candidato, por ejemplo, en el PLD habían 5 candidatos. Hay muchos que no podían poner delegados. Entonces, hubieron 3 delegados por cada mesa. Al haber 3 delegados por cada mesa, uno lo ponía el candidato, en este caso Leonel Fernández, otro era del candidato Gonzalo Castillo y otro tercer candidato era, el tercer delegado era el delegado institucional, o sea que ponía el partido. Pero para evitar que los candidatos unipersonales, como eran los senadores y los síndicos, tuvieran también representaciones, lo que se hizo dentro de ese partido fue facilitar para que tuvieran representación, tuvieran quien defendiera su voto, dividirlos, por ejemplo, en una mesa, en un lugar donde habían 10 candidatos y habían 20 mesas, se les repartía, facilitaban un observador por cada, un delegado por cada candidato a síndico o cada candidato a senador. O sea, tuvieron representaciones los síndicos y los senadores. De manera que, entonces, dentro de esa situación, si había algún problema que se podía presentar de que había más o menos, entonces había un árbitro enviado por el partido para resolver cualquier tipo de situación que se presentara fuera de las mesas. Entonces, que el conteo, la actividad, el proceso observado, visto, fue un proceso muy, muy bueno y fue un salto no solamente de transparencia y cualidad, cualitativo, sino también un salto de que permite la credibilidad. Permite la credibilidad. Comparado con lo que existía, con lo que se hacía antes. Y el presidente Leonel Fernández tiene que recordarlo, porque fue electo 3 veces así. Porque esta es la primera vez que se ocurre eso. El presidente Leonel Fernández habla del tiempo en que se hicieron la votación y en el tiempo que ocurrió la votación. O sea, que humanamente dice él que no es posible. Pero nosotros, el PLD, tuvo la necesidad de hacer un proceso parecido en diferentes, especialmente en Santo Domingo, Norte, porque hubieron demasiados candidatos y era necesario que esos candidatos, la Junta solamente admitía 64 candidatos. Como admitía 64 candidatos, sin embargo, habían a regidores unos 200 y pico de candidatos. ¿Qué se hizo? Entonces, para evitar problemas, se hizo que se juntaron varias mesas, como lo mismo hizo la Junta, pero en este caso fueron solamente en ese sector. Se hizo un proceso también automatizado. El único problema que tenía ese proceso era que era una dificultad buscar en los padrones, buscar la persona que iba a votar, porque había que hacerlo de forma manual. Ahí, en una mesa que hubo ahí que hubo en Guaricano, votaron 926 personas. Y el proceso inició a las 8 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde.
y votaron a las 6 de la tarde, no, a las 4 de la tarde. Y votaron exactamente, o sea, a las 4 de la tarde, pero se extendió un poco más porque se cerró la puerta y los que estaban fuera. 26 personas votaron en esa mesa. Entonces, aunque fueron durante 8 o 10 horas, ¿verdad? Una cosa así, y votaron 900 y pico de personas. Eso está ahí en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, sí pueden votar, votan, y más ahora automatizado que te daba la cédula e inmediatamente la escaneaban y salía tu nombre. Y el presidente de la mesa decía, fulano de tal llegó. Lo buscaban entonces los candidatos, los delegados, lo buscaban ahí en la cosa, lo buscaban, se iba y se votaba y de allá para acá firmaba. Pero eso no solamente hay que ver eso, sino las elecciones primarias del cuatrienio pasado, del 2016, señores. Las elecciones primarias de 2016 que se dieron internamente en el PLD, que la dirigió también una comisión electoral del PLD, y que por cierto era el presidente en ese momento era Lidio Cadet. Hubieron muertos en Santiago, hubieron en Higüey, en Barahona, en Villamella, o sea, Santo Domingo Norte, fue un tremendo desastre. En Higüey hubo de todos los problemas habidos y por haber. Entonces, hoy, en ese proceso que hubo, en verdad, no solamente hubo transparencia, no solamente se permitió la participación, no solamente la Junta hizo su trabajo, sino que se evitaron las muertes, porque la situación ahora iba a ser peor, mucho peor. ¿Por qué? No sé si se hacen la pregunta a las personas. ¿Por qué nadie más que sino el doctor Leonel Fernández ha impugnado, protestado, no han dicho nada? Nada. Todo el mundo ha recibido su condición, el resultado de su voto, se dieron ahí mismo, se dieron cuenta cómo se estaba haciendo, se estaba informando inmediatamente. O sea, fue algo que solamente una persona, que es el doctor Leonel Fernández, se ha decidido decir que hubo fraude. De manera que veremos cómo pasa. Pero la Junta Central Electoral, por cierto, hoy mediante una proclama, dijo quiénes eran, de acuerdo a la ley que la inviste de esa autoridad, dijo quiénes a nivel nacional fueron los ganadores de las primarias abiertas del PLD y del Partido Revolucionario Moderno. No hay otra cosa que hacer que aceptar de buena gana esos resultados, porque no solamente ese proceso impidió muerte, señores, muerte. Recuérdense lo que pasó en Santiago en el 16, lo que pasó en Barahona, lo que pasó en Higüey. Muertes, jóvenes que murieron porque el proceso ya no había capacidad de parte del Partido de la Liberación Dominicana de dirigir ese proceso interno. No la tenía, no podía hacerlo. Fue una, como dicen en el campo, una misa de salud, lograr que se aprobara esa ley y que ese fuera el proceso. Pero además se le agregó algo increíblemente bueno, que fue la automatización. Ya se había utilizado ese mismo método de automatización en esas mesas que le dije. ¿Y qué pasó? De 300 y pico de
delegados, de candidatos que hubo en Santo Domingo Norte y vieron las diferentes mesas que hubieron. En esa que votaron 900 y algo, se contaron los votos, se le dio a cada uno lo mismo, un pedazo, un papel, no se hizo conteo manual y se trasladó la mesa con los votos y nadie impugnó, nadie dijo nada, nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo se daba cuenta que el proceso era diáfano y muy bueno. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el doctor Leonel Fernández está dedicado a esta romería, a esta misión que diríamos como una película, Misión Imposible? Porque el presidente no ha podido, el expresidente no ha podido demostrar con hechos lo que él dice con palabras. No han podido demostrarlo. Ya el problema no es volver a unas nuevas elecciones. No. Ahora es una auditoría. Primero era el conteo manual. La Junta, como podía hacerlo, mandó a hacer el conteo manual. Dijo después Leonel Fernández que no, que el conteo manual ya no tenía sentido porque se había roto la cadena de custodia. O sea que es una cuestión que no se cree absolutamente nada. Ahora, esa situación del cambio nosotros queremos ahora primero conteo manual, se realiza el conteo manual. Ya no era conteo manual. Después que no se dieran que no se proclamara al candidato ganador, sin haber ningún tipo de sometimiento. Ya se había el tribunal electoral, superior electoral, había decidido, había rechazado las pretensiones de que no se cumpliera, que la Junta no cumpliera con la ley. Entonces la Junta cumplió con la ley, dio los cómputos y además de dar los cómputos también declaró válido el proceso y proclamó exactamente hoy en todos los periódicos nacionales los ganadores de esas elecciones pasadas. Bien, vamos a ir a una pausa y regresaremos nuevamente con ustedes para seguir aclarando algunas cosas que están ocurriendo y que podrán ocurrir en el futuro, pero que podemos visualizarlas desde aquí. Bueno, vamos. Es bueno saber que los suplidores de almuerzo escolar han crecido de año en año de manera significativa. El año pasado éramos 986, este año 1167. Y ya estamos en el proceso de selección de los suplidores del próximo año escolar y estamos seguros que se va a alrededor de los 1350. Entonces, ese crecimiento tan significativo nos dice que esto es una gran oportunidad para contribuir al fortalecimiento de nuestros suplidores. Con ello se fortalece el INAVIE también. Contribuimos a dar paso a una política de gobierno del fomento a las pymes y al mismo tiempo nos preparamos de cara a lo que viene ahora por venir, que es las compras locales conforme estableció el señor presidente de la República en el decreto recién votado, y que nosotros estamos ya tenemos nuestro poder de instrucciones de conjuntamente con compras y contrataciones hacer las adecuaciones del lugar. En el INAVIE
somos bienestar. Para nosotros es sumamente importante porque ¿qué es lo que buscamos con esto? Y con esta alianza con los centros públicos. Es apoyar a los suplidores para que sean mejores empresarios, tengan mayores capacidades para tramitar sus solicitudes de pago, sepan sacar mucho más ventaja a sus negocios, pudiendo establecer planes de negocio. Y de esa manera apoyamos a los suplidores, nos apoyamos nosotros, apoyamos al país y lo convertimos en gran medida ustedes en agentes multiplicadores para que esto llegue a todo el universo de los suplidores de INAVIE. En el INAVIE somos bienestar. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Muchas gracias por continuar ahí con nosotros. Fíjense, en este proceso que es necesario dilucidarlo y hablar de él, el expresidente Leonel Fernández, que fue 3 veces presidente de la República, en verdad, aunque hubo una manifestación hoy, no está acompañado de esas personas que estaban en esa manifestación alrededor, que son seguidores de él, y que en verdad hoy hubo una forma como de cambio en los asuntos. Pero el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, no está acompañado ni seguido por las fuerzas decisivas del país. Fíjense qué quiero decirle. La Iglesia Católica es una institución, conjuntamente con las demás iglesias, de mucho peso y prestigio nacional. Porque aquí, en el año 1492, cuando fue descubierta la isla, llegó la Iglesia Católica a este país. Y ha mantenido, es una institución que se ha mantenido por siglos. Ahora, la otra fuerza, la fuerza realmente de este mundo, y que es la que permite en este país, en nuestro país, como en todos los países, ya sean socialistas o no, comunistas o capitalistas, es la fuerza productiva. O sea, a la fuerza que produce los bienes que la persona consumen y los servicios que requieren. Entonces, esas fuerzas tienen, cuando hay este tipo de situación, como son parte de la sociedad, pero no la dirigen, pero son los que influyen definitivamente en el proceso de la producción. Uno de esas es el CONEP, que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. El CONEP, después que, juntamente con la proclamación, después que dio la Junta los datos y después que proclamó, que lo hizo hoy, salió conjuntamente con la proclamación de la Junta un comunicado de este consejo que está compuesto por asociaciones. El consejo dice que el pasado 6 de octubre vamos a hacer las elecciones.
se celebraron simultáneamente la primaria en 2 principales partidos políticos para elegir sus candidatos en los comicios del próximo año. De esa forma, esos partidos se acogieron a una de las modalidades previstas en la nueva ley 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Esto está diciendo el CONE. A nivel nacional, ciudadanos ejercieron su derecho democrático de forma cívica y ordenada, expresando claramente su respaldo a nuestro sistema democrático, a sus instituciones políticas y sobre todo reflejando su compromiso con el futuro de la nación. Como dominicanos, debemos sentirnos orgullosos por esta participación, por la madurez ciudadana mostrada. Y fue así. Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONE, y desde las asociaciones abajo firmantes, hemos dado seguimiento con mucha atención a todos los detalles del proceso, convencidos de que la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país guarda estrecha relación con la fortaleza de nuestras instituciones democráticas. Los retos que surgen de la implementación de la nueva normativa legal de los partidos y el régimen electoral requieren un amplio clima de confianza en los procesos en marcha. Por ello, apelamos a toda la sociedad y en especial a sus actores políticos para que en estricto apego al cumplimiento de la ley y el debido respeto de nuestros ordenamientos jurídicos actúen con la prudencia y responsabilidad que amerita este momento histórico. El CONE y las acciones abajo firmantes valoramos y apoyamos la labor desempeñada por la Junta Central Electoral en su calidad de administrador de este proceso, según le ordenan las leyes. Las acciones que ha emprendido, tales como procurar la opinión profesional de las universidades sobre el sistema de votación, proceder al reconteo manual del 100% de los votos emitidos en el nivel presidencial y solicitar una auditoría, contribuyen todos a la transparencia de nuestro sistema electoral. Las complejas circunstancias que vive el país demandan de todos los sectores sociales la máxima prudencia en sus acciones, para que éstas se lleven a cabo de forma pacífica, ordenada y dentro del marco de la ley, siempre orientada por el interés general de la nación. Este es el camino para asegurar las condiciones necesarias para seguir creando las oportunidades de desarrollo para todos. El CONE titula este comunicado de la siguiente manera: un voto de confianza y llamado a la prudencia. Lo firman desde la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, la Asociación de Comerciantes Industriales, etcétera, fabricantes de vehículos, la Administración de Fondos de Pensiones. Bueno, en verdad hay quizá 30 o 35 asociaciones de industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Bien, este comunicado tiene un matiz de carácter de mucha importancia y así lo dicen sus lectores. ¿Por qué esta importancia? Porque la actividad política mal llevada tiende a socavar las condiciones de carácter económica de una nación. Y si no es así, observen ustedes la situación que se está viviendo en Haití, la situación que se está viviendo en Ecuador. Es algo que es producto de decisiones políticas desacertadas. Hoy el doctor Leonel Fernández fue conjuntamente con sus seguidores a protestar de forma pacífica frente a la Junta Central Electoral. Bien, muy bien hecho, una protesta pacífica y así se dio. Durante la manifestación encabezada por el
encabezada por Leonel Fernández. Lo primero es que no hubo ahí, en Plaza de la Bandera, que por cierto ahora ya no se está pidiendo, no está pidiendo Leonel Fernández la repetición de la primaria. Ya no. Ahora es una auditoría forense de los equipos utilizados en la primaria del pasado domingo 6 de octubre. En esta manifestación no habían símbolos del Partido de Liberación Dominicana. Entonces, ¿por quién es y por quién es que el presidente del PLD está manifestándose? O sea, bueno, por Leonel Fernández en sí, no por el PLD, que su Comisión Nacional Electoral ya dijo también que respaldaba las acciones y los resultados de las primarias. Leonel Fernández es el presidente del Partido de Liberación Dominicana. Entonces, no está convocando, ni convocó al Partido de Liberación Dominicana. No convocó a los hombres patriotas, a los hombres patriotas del país. O sea, para convertir lo que es una lucha de carácter legal y electoral en una lucha patriótica. Que no puede ser, no es. Yo no quiero, no estoy en esta lucha por la candidatura para ser presidente de la República. No, estoy por el fortalecimiento de la democracia y todas esas cosas. Pero ¿qué ocurre? Que no se lo están creyendo. Porque yo creo que el mismo Leonel Fernández no se lo cree, que está en esta lucha por esa situación. No se lo cree. Entonces, esa falta de credibilidad en un personaje como Leonel Fernández, que 3 veces presidente de la República, va en un proceso total de ir quedándose solo en esa protesta. Dice él que en el próximo día dirá qué hará con relación a su militancia dentro del PLD. Bien, ¿qué hará con su militancia dentro del PLD? Lo primero es que el presidente del PLD actualmente dijo en ese meeting, en esa protesta, que cuando los pueblos se le impide llegar al poder, entonces tiene o hace la revolución. En este país y en este momento, el mismo Leonel Fernández, que es un teórico y ha leído lo suficiente sobre las revoluciones que se han ejecutado en el mundo. No hay en este país, en nuestro país, en este momento, condiciones para hacer una revolución. Una revolución sería para llevar un sector al poder y terminar con todo lo que existe por delante. Una revolución que puede, que cómo no, puede hacerse. Y hay en el país, vemos, muchos partidarios de la revolución. Pero una cosa es una revolución motivada porque hubo una situación en una persona, en este caso el único candidato de los cientos, bueno, dentro del PLD hubieron 7,000 candidatos. No sé, dentro del PRM hubieron, de manera que habían como unos 10,000 candidatos. El único ha sido Leonel Fernández. Entonces, ¿piensa el doctor Leonel Fernández que realmente se puede iniciar una revolución partiendo de que a él no le ha convenido el conteo de la Junta Central Electoral? No. Bueno, parece que sí que lo piensa porque lo dijo.
Él lo dijo en el momento en que hablaba esta mañana en el meeting. No es que se le tenga miedo a una revolución, no, no es eso. Es que una revolución no se hace por esas razones. Los pueblos no hacen revoluciones por razones de carácter personales. Se hacen revoluciones para transformar las condiciones de existencia material. Y si presidente Leonel Fernández, tenía eso en la cabeza de la revolución, de hacer una revolución, que lo dijo hoy, ¿por qué no la hizo durante los 3 gobiernos que mantuvo? ¿Por qué? ¿Por qué después que llega a ser presidente del partido? Porque el PLD solamente ha tenido 2 presidentes, el presidente Juan Bosch, fundador, y el presidente Leonel Fernández. ¿Por qué un partido que se llama Partido de Liberación, que se llama Partido de Liberación Dominicana y que sus estatutos decían que su fin era hacer la liberación en la República Dominicana? ¿Por qué Leonel Fernández cambió en el Congreso Juan Bosch, el 6º Congreso Juan Bosch, cambió los fines que perseguía el partido y cuál era su naturaleza? Dejó de ser Partido de Liberación Dominicana para ser un partido progresista. ¿Por qué Leonel Fernández entonces quitó o impidió que el PLD o no mantuvo la educación que se mantenía en el Partido de Liberación Dominicana? Una educación que es necesaria no solamente para hacer revoluciones, sino para hacer transformaciones, porque no era una educación para ver las cosas y contemplarlas, era una educación con relación a la historia, el conocimiento de la historia de nuestro país, para que conociendo la historia, conociendo los hechos, usted pudiera trabajar y participar en ello. No, el doctor Leonel Fernández no mantuvo ni nunca intentó hacer algo así, o sea, continuar la educación que había dejado el profesor Juan Bosch, continuar escribiendo folletos, ya que es un intelectual. No, todo lo contrario, se eliminó totalmente la educación tan necesaria en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y quién la eliminó? ¿Quién lo propuso? Bueno, vaya a ver usted. Se eliminó en ese Congreso, pero ¿quién hicieron la propuesta? ¿Quién? Pero no solamente eso, sino que en las conclusiones del sexto Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, profesor Juan Bosch, el doctor Leonel Fernández dice que, y cualquiera que tenga acceso a él puede buscarlo, dice en el libro de conclusiones de ese Congreso de informe, dice él, el Partido de la Liberación Dominicana fue muy inteligente al hecho de abrir su puerta, quitar todos los tipos todo lo que impedía que el partido se convirtiera en un partido de masa. Y sobre todo, cambiar la metodología organizativa de organizarse como estaba en comité de base a organizarse en comité alrededor de las mesas electorales. Entonces, ¿cómo puede ser posible que lea eso nuevamente, que lea esa conclusión y lo firma Leonel Fernández? Entonces, en verdad, ¿qué pasaba? ¿Qué ocurre? Pero hay muchísimas cosas más. Hay muchísimas cosas más con relación a eso. Entonces, hoy, Leonel Fernández se destapa con decir que la revolución no es que se le tema una revolución, no. Es que los procesos electorales son procesos electorales. Los procesos son revolucionarios, son procesos realmente revolucionarios. Y ya las revoluciones no son las revoluciones
que se conocían anteriormente. Ahora es un proceso que permita desde el poder lograr que los pueblos puedan tener acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la salud, la educación y sobre todo trabajo digno. Y también, como está pasando, por ejemplo, ahora mismo en China, dicen que solamente va a quedar un 5% de la población china en pobreza. Lo que se está diciendo, esto que se está diciendo realmente sorprende. No por la palabra revolución, no, por eso no. Sino que una persona que tuvo todo el tiempo en el poder, que tuvo la facilidad de seguir educando a un partido, de seguir permitiéndole reunirse en locales. Inmediatamente el presidente Leonel Fernández fue presidente del PLD. El PLD dejó de reunirse en locales, dejó de reunirse como organización, dejó de reunirse, dejó de educarse, dejó de tener disciplina, dejó de tener una relación de eso. ¿Por qué? Porque los líderes no solamente dirigen, sino que también guían y educan, que fue lo que hizo el profesor Juan Bosch, y es lo que no hizo el presidente Leonel Fernández. Aquí nosotros, con la humildad que nos caracteriza, miramos siempre en ese sentido, pero siempre he dicho hemos dicho, y hay una entrevista nuestra, de qué ocurre en el Partido de la Liberación Dominicana. Nunca jamás se volvió a tener una educación, nunca jamás. Ahora entonces, de repente, el presidente Leonel Fernández se aparece, por cierto, que lo vio, con una gorra que dice Juan Bosch y hablando de revolución. Pero por favor, ¿y cómo es esto? Si lo que Juan Bosch logró en este país, lo más esencial, lo más correcto, lo mejor que pudo hacer fue no solamente la creación del PLD, porque ella había creado otro partido, sino educarlo, y educarlo partiendo del conocimiento de la historia de su propio país, mirando esa historia como un resultado de la lucha de clase y la lucha de los sectores de clase. Eso fue lo que ocurrió. Es increíble que ahora mismo, el doctor Leonel Fernández aparezca con una gorra con el nombre de Juan Bosch y una estrella, cuando realmente, como presidente del partido, negó la educación que Juan Bosch planteó en el PLD. Y tarde o temprano, tenía que dar los resultados que hoy tenemos. Lo más conveniente, y nos quedamos algunas cosas sin decir aquí, es que Leonel Fernández acepte los resultados y los consejos que le dan el CONEP, y además sepa que las candidaturas que se ganaron en las primarias abiertas son del Partido de la Liberación Dominicana y que no podrán irse a otro partido. No podrán irse antes, sino renunciando a ella. Bien, señores, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Esperamos volverlo a ver nuevamente, ya Leonel, con Yesenia y Misael, que esperamos que estén bien, se sienta bien. Yesenia, que ha tenido un poco por algunos problemitas de salud, pero ya está recuperada completamente. Bien, así es que hasta pronto y que tengan muy buenas tardes.